Bienvenidos a más un vídeo sobre SG horarios. Me llamo Manuel. Hoy vamos a hablar de la creación de los planes de estudio. Recuerda que antes de crear los planes de estudio ya debemos tener la rejilla horaria de la escuela e introducidos los datos principales, grupos, profesores, aulas y actividades. La creación de los planes de estudio consiste principalmente en la indicación de las asignaturas de cada grupo, de su profesor y la distribución horaria semanal de cada asignatura. Vamos entonces para los planes de estudio haciendo clic en este botón. En lo esencial, esta ventana es compuesta por tres zonas: el panel izquierdo, el panel central y el panel derecho. Comencemos por el panel izquierdo. Puede visualizar grupos, profesores o aulas de acuerdo con uno de los botones elegidos en el tope de la ventana. A la izquierda de cada elemento es presentado un número y la respectiva barra gráfica, que indica el número de tiempos semanales del grupo, profesor y aula. Pasemos al panel central. Muestra el plan de estudio del grupo, profesor o aula seleccionado a la izquierda. La parte inferior del panel central puede ver las varias clases de la actividad elegida. Hacemos clic en el botón de clases para ver, volvemos a hacer clic para ocultar. En el panel derecho puede ver dos tipos de datos bien diferentes. En los planes de grupos podemos ver las asignaturas de acuerdo con la tabla de actividades. En los planes de profesores podemos ver el servicio que falta por distribuir, o sea, las actividades que todavía no tiene profesor. Presentadas las principales zonas de esta ventana, vamos al trabajo. Iniciamos por añadir las actividades en el grupo, por ejemplo. Elegimos el grupo a la izquierda. Hacemos doble clic sobre las actividades a añadir en el grupo. A la medida que vayamos añadiendo las actividades, ellas aparecen en el panel central. La barra gráfica a la izquierda del grupo señaliza el número de tiempos semanales. Observe que la columna profesor está vacía. Es natural no indicar cualquier profesor todavía. Es necesario hacerlo antes de partir para la construcción de los horarios. Una de las maneras de realizar es hacer doble clic sobre el registro a modificar. Visualizamos el formulario de la actividad donde podemos modificar el profesor. Regresaremos a este formulario dentro de poco. Existe otro método para indicar los profesores bien más rápido y práctico. Para eso entramos en los planes de los profesores haciendo clic en el botón respectivo en el tope de la ventana. En esta modalidad tenemos los profesores a la izquierda, las actividades del profesor seleccionado al centro, las actividades que todavía no tiene profesor a la derecha. Para indicar el profesor lo elegimos a la izquierda y hacemos doble clic sobre las actividades que él debe enseñar a la derecha. A la medida que vamos añadiendo actividades, ellas aparecen en el panel central y salen del panel derecho. La barra gráfica junto al profesor señala el número de tiempos semanales. Cuando ya no hay actividades en el panel derecho, la distribución del servicio está concluida. En el plan de cada profesor podemos añadir más allá de las asignaturas, actividades específicas de los profesores, normalmente llamadas tareas. Solo tenemos que elegir la pestaña Tareas de los profesores. Aquí hacemos doble clic en una tarea para añadir el profesor elegido. De vuelta a los grupos, observe que ya están definidos casi todos los profesores de este grupo. Ahora voy a hablar de un aspecto muy importante que nos permite ahorrar tiempo y agilizar trabajo: la posibilidad de copiar los planes de estudio de uno de los grupos para otro. Vamos, por ejemplo, a copiar el plan de este grupo para los otros grupos del mismo año. Comencemos por hacer clic en el botón derecho del ratón en el grupo a copiar y elegimos la opción respectiva. Ahora es solo marcar los grupos para donde queremos copiar. Acabamos de copiar los planes de estudio.
Observe que la barra gráfica es ahora igual en todos los grupos copiados. Ahora un aspecto práctico que nos permite agilizar el trabajo. Al trabajar en los planes de estudio podemos acceder directamente al formulario de cualquier grupo, profesor o aula. Simplemente hacemos clic en el botón derecho del ratón en el menú y elegimos la opción deseada. Antes de continuar, vamos a abordar un concepto importante: distribución horaria o carga horaria semanal. La distribución horaria de cada actividad es representada por la suma de las varias clases, por ejemplo, 2 más 1 o 2 más 2 más 1. Vamos a analizar con más detalle las implicaciones que resultan de la distribución horaria. Al indicar que matemática, por ejemplo, tiene una distribución semanal de 2 más 1, estamos también a indicar que matemática tiene dos clases, una doble de 2 tiempos y una simples. Matemática tiene 3 tiempos semanales. Debe ser distribuida por 2 días de la semana. No debe quedar en días seguidos. La distribución horaria puede todavía ser indicada con el número de tiempos de la actividad precedido de un punto. La distribución horaria punto 5, por ejemplo, indica que la actividad tiene 5 clases de colocación independiente. La actividad tiene 5 tiempos semanales. La distribución semanal puede ser completamente aleatoria. Podemos hasta colocar los 5 tiempos en el mismo día. Este tipo de carga es más utilizado para las tareas de los profesores y para la colocación manual. Invirtiendo la lógica, vamos ahora a centrarnos en el número de tiempos semanales y dejar la pregunta: ¿de qué forma podemos distribuir a lo largo de la semana una actividad con 3 tiempos semanales? Y ahora, ¿cuál es la distribución horaria que debemos indicar? Podemos querer la actividad distribuida por 3 días con un tiempo en cada día. En este caso, la carga a indicar debería ser 1 más 1 más 1. Podemos querer la actividad distribuida por 2 días, un día con una clase doble y otro con una clase simples. En este caso debemos optar por la distribución horaria 2 más 1. Otra posibilidad es quedar los 3 tiempos seguidos en el mismo día. Aquí estamos hablando de una clase apenas, con 3 tiempos y la carga horaria de la actividad debería ser 3. Todavía hay otra posibilidad, la distribución horaria punto 3. Son 3 clases independientes, más con una distribución semanal completamente libre. Podía hasta quedar las 3 en el mismo día. SG Horarios crea automáticamente las varias clases de una actividad. Vamos a ejemplificar activando el panel de clases y añadiendo una actividad. Cada clase es identificada con un número, siendo 1 para la primera clase, 2 para la segunda, etc. Explicados los conceptos, pasemos a la práctica. Vamos a añadir matemática en este grupo con la distribución horaria 2 más 1. Observe en la rejilla de clases abajo. La primera línea se refiere a la clase número 1 con 2 tiempos. La línea número 2 se refiere a la clase número 2 con un tiempo. Vamos a modificar la distribución semanal para 2 más 2 más 1. Hacemos doble clic en la actividad para tener acceso al formulario de la actividad. Este formulario permite modificar las propiedades de la actividad como el profesor, la distribución horaria o el aula específica. Un campo importante de este formulario es el aula específica. Debemos indicar un aula siempre que la asignatura lo exija, por ejemplo, gimnasio para la educación física o aula TIC para informática. En los otros casos, este campo debe quedar en blanco o con AG de aula general. Pero regresemos a lo que nos trajo aquí: modificar la distribución horaria de matemática para 2 más 2 más 1.
Observe que la rejilla de clases, abajo, muestra ahora 3 clases, las 2 primeras dobles y la tercera simples. Una nota importante. Terminamos de añadir más una clase en matemática, modificando su distribución horaria de 2 más 1 para 2 más 2 más 1. La modificación de la distribución horaria es la forma correcta en SG Horarios de añadir o remover clases de una actividad. De esta forma, no es necesario definir reglas para la distribución semanal. La propia distribución semanal ya tiene esa información. Volviendo a los conceptos, ya mencionamos que una actividad es un conjunto de clases. Para modificar una actividad, por ejemplo, su distribución horaria, el profesor o el aula específica, entramos en el formulario de la actividad. Pero por veces puede ser necesario modificar solo una de las clases de la actividad. Podemos querer que solo una de las clases de ciencias quede en laboratorio. Para eso tenemos que modificar el formulario de la clase. Si hacemos la modificación en el formulario de la actividad, todas sus clases quedarían en el laboratorio. Podemos acceder al formulario de la clase haciendo doble clic sobre la clase pretendida en el panel de clase. Aquí podemos modificar, por ejemplo, el aula específica, el turno en que la clase debe quedar o el tipo de clase. Antes de finalizar este vídeo, todavía voy a hablar un poco de simultáneos. En SG Horarios, la utilización de simultáneo es necesaria en muchos casos, como por ejemplo, en asignaturas enseñadas por 2 o más profesores al mismo tiempo, en grupos desdoblados en que parte del grupo está, por ejemplo, a tener inglés y la otra a tener francés, en las uniones de alumnos de varios grupos para compartir el mismo profesor. Es común en idiomas y en la asignatura de religión, valores culturales y sociales, por ejemplo. Un simultáneo, también llamado unión, es un conjunto de 2 o más clases que deben ser al mismo tiempo. Puede envolver varios grupos y profesores. Creando simultáneos. Vamos entonces a crear un simultáneo. Vamos a indicar que el inglés y francés debe quedar al mismo tiempo. Iniciamos por hacer clic sobre una de las asignaturas a unir. Hacemos ahora clic en el botón Unir y elegimos la otra asignatura. Indicamos un nombre para el simultáneo. Si es necesario añadir más asignaturas, repetimos el paso anterior. Otra forma de crear simultáneos es usar el botón Simultáneos y elegir la opción Nuevo simultáneo. Para más información adicional sobre simultáneos, consulte nuestro video específico. Gracias por visualizar este video. Hasta el próximo.